Muy buenas a todos, bienvenido a este vídeo de hoy en el que te voy a contar las 10 claves para hablar en público con confianza y con seguridad. Son las 10 claves que a mí me han servido para poder haber dado más de 6 conferencias en menos de 2 años y llenando cada una de ellas cada vez con más personas. La última fueron 200 personas hace cuestión de 2 meses, hablando sobre la felicidad, sobre la paz interior y sobre cómo poder ser una persona disciplinada, cómo poder ser una persona que tiene esa paz interior dentro. Así que hoy te voy a contar las 10 claves para poder transmitir, comunicar y hablar en público con confianza y con seguridad, que sé que es uno de los miedos que tienen muchísimas personas y si no recuerdo mal, la agorafobia creo que se llamaba, era el miedo a hablar en público y estaba alrededor del 85%. Estamos hablando que de 10 personas, 8 tienen miedo y temor a hablar en público. Así que vamos con estas 10 claves y te aseguro que si las vas practicando y si las vas poniendo a práctica, vas a mejorar muchísimo a la hora de transmitir y a la hora de comunicar con seguridad y con confianza. Vamos a por ello. Clave número 1. La mentalidad. Todo parte desde aquí. Todo parte de las creencias, de los miedos y de cómo te hablas. ¿Cómo te hablas a ti mismo en cuanto a hablar en público? Es decir, ¿qué te dices? Te dices cosas como no eres capaz, no eres válido, esto no se te da bien, este don no lo vas a poder tener nunca, esto nunca se te va a poder dar bien. Cada vez que te enfrentas, que te toca exponerte, vas ya con un lenguaje negativo de es que lo vas a hacer mal, vas a hacer el ridículo, vas a fracasar. Todo empieza en la mentalidad, en cómo te hablas y en cómo afrontas los miedos. Lo más importante es que tienes que estar predispuesto a triunfar. Tienes que tener la mentalidad de que esto puede salirte bien y tienes que tener entusiasmo. Entusiasmo es la actitud, es la confianza, es la seguridad de que vas a esforzarte al máximo y que seguramente lo vas a conseguir. Esa actitud, esas ganas, esa ilusión debe estar. Si la mentalidad no es adecuada para poder superar un problema o para poder conseguirlo y verte a ti mismo ya, ¿cómo sería tu vida? ¿Cómo sería tu día a día? ¿Cómo te tratarías a ti mismo si esto ya fuera una habilidad, una fortaleza en ti? Primera pregunta. ¿Cómo sería mi vida si hablar en público fuera una fortaleza mía? Si hablara con confianza, si transmitiera con seguridad, ¿cómo sería mi vida? ¿Cómo sería mi trabajo? ¿Qué haría? ¿Qué decisiones tomaría que ahora no hago? En primer lugar, debes trabajar sobre las creencias, sobre lo que te dices a la hora de hablar en público, sobre lo que tú crees que haces cuando hablas en público. Porque muchas veces serán creencias limitantes y muchas veces serán creencias que no son verdaderas. Que no son verdaderas porque me juego contigo a que cuando has tenido un miedo y has pensado que tú no eras capaz de hacer ciertas cosas y las has afrontado, has sido valiente y las has hecho, me juego lo que quieras a que ese miedo previamente, cuando tú pensabas que eso no lo podías hacer y luego lo has hecho, te has dado cuenta que el miedo verdaderamente no era tan grande como tú te pensabas, como tú te decías y como tú te habías contado. Y todo ese tiempo que no habías estado haciendo esas acciones y haber emprendido esos proyectos porque pensabas que no podías o que no eras capaz o cualquier excusa que nos solemos contar para no enfrentarnos. Al final es una manera de protegernos. Al final es una manera de protegernos. Y yo he estado ahí mucho tiempo, rechazando muchas opciones, rechazando muchas acciones que sabía que me iban a hacer fuerte, que me iban a hacer mejor, que iban a mejorar en esa comunicación y en esa confianza a la hora de transmitir y de comunicar. Y por esa barrera, ¿no? Por ese protegerme a mí, pero que verdaderamente lo que estaba haciendo era que le daba más importancia al miedo y a esas creencias que no eran verdaderas, en el momento en el que haces el cambio del clic y empiezas a considerarte que eres digno de poder dominar esto y que puede ser una fortaleza y una habilidad que tengas
en tu día, en tu vida, en tu trabajo, en todo lo que hagas y que sea una fortaleza. Así que, clave número 1, la mentalidad. Clave número 2, la confianza. Muchos piensan, y este lo hilamos con la clave número 3, la confianza no funciona esperando a que venga, a que me caiga del cielo y luego haré ciertas cosas. No funciona así. Ya sabemos, ya hemos localizado cuáles son nuestros miedos, cuáles son nuestras inseguridades y el por qué ahora mismo hablar en público nos genera una sensación de angustia, una sensación de miedo a hacer el ridículo, a fracasar. Ya lo hemos localizado. Bien, ahora pensemos, ¿cómo podemos afrontar esos miedos? ¿Esperando a tener confianza para afrontarlos? ¿O afrontarlos, exponerse a ello y poco a poco ir ganando esa confianza para superar esos miedos? La confianza funciona así. Primero van los actos. Primero te enfrentas a ello. Aunque sientas que no estás preparado, aunque sientas lo que sea. Hemos dicho que eso es miedo y que es seguridad y que es protegerse. Primero me enfrento, primero actúo, primero me expongo a ello. Inmediatamente obtendré ese sentimiento de confianza, porque me he atrevido, he sido valiente, he tenido determinación para poder hacer aquello que tanto miedo me generaba. Muchas personas no hablan en público, no se exponen más porque creen que no confían lo suficiente en ellas. Están esperando una confianza y en ese momento lo harán. Y funciona justo al revés. Exponte a ello. Busca actos. Busca cada semana exponerte más. Practicar. Y ahí es donde recibirás esa confianza. Y con esa confianza empezarás a construir cada vez más actos en ti mismo. Clave número 3, relacionada con la confianza, exponerte, la práctica. Yo recuerdo cuando empecé en esto de dar conferencias, hará 2 años, reflexioné, ¿no? Cuando ya llevaba 5 o 6 dije, esto no se me daba bien, porque no tenía las habilidades, porque no tenía los conocimientos, porque... O era porque no me había expuesto a ello, era porque no lo había practicado. Y llegué a la conclusión de que no se me daba bien, de que no era una habilidad que había desarrollado porque no me había expuesto. Y es que al final lo que debemos hacer es exponernos, es tratar de ver todas las situaciones que tenemos en el día a día o durante la semana o durante el trabajo, son pequeñas prácticas, son pequeñas exposiciones. Y es que estoy seguro que no necesitas cada semana tener 15 discursos para trabajar en estas habilidades comunicativas, para hablar en público. En el día a día tenemos infinitas situaciones para poder exponernos más, para poder practicar todo esto. Ir a comprar, en el trabajo, en el gimnasio. Tenemos en el día a día millones de situaciones para que el comunicar, para que el transmitir, para que el relacionarse con otras personas sea una habilidad que se nos dé bien. Y cada vez que practiques más, cada vez que te expongas más y digas, mira, pues estas situaciones las he estado evitando mucho tiempo hasta hoy. Y hoy me voy a enfrentar a ellas, hoy voy a ser valiente, hoy voy a actuar con más valentía. Y de esta manera es donde vamos sumando experiencias y donde vamos mejorando y donde vamos desapareciendo de esos miedos. Porque muchos miedos que tenemos no es por falta de preparación, es por falta de exposición. Nos falta exponernos, nos falta practicar más. Clave número 4, para mí fundamental y que muchas personas olvidan. Y es que cuando te toque hablar en público, cuando te toque exponer, cuando te toque comunicar, transmitir, grabarte en el móvil, lo que sea, hay un modo muy sencillo de relajarse, podríamos decir así. Date cuenta, cuando sientes que una persona siente un tema, lo vive, cuando está hablando de algo que conoce. Una herramienta muy buena que yo uso con mis clientes es cuando tienen que prepararse un discurso, cuando tienes que prepararse una exposición, cuando quieren mejorar
la comunicación para quizá crear contenido en redes sociales. Les digo siempre lo mismo, debes dominar el tema, debes dominar muy bien lo que dices, lo que vas a hablar, el discurso que vas a hacer. Entonces, debes hablar de lo conocido, porque si yo te pregunto, imagínate que estamos en una reunión y hay 20 personas y tienes que salir a hablar en público y tienes que exponer lo que estás haciendo en tu trabajo. Seguramente se te dé bien, porque lo conoces. ¿Te pondrás nervioso? Sí, pero esto ya lo dejaremos para otro momento. Pero date cuenta que estás tratando algo que conoces, que sientes, que sabes los sentimientos que te producen, lo vas a exteriorizar. Y esto te va a dar una cierta tranquilidad, porque dominas el tema. Otro error muy común es que la gente no se prepara los temas e intenta improvisar. Y para improvisar, esto es una fase más alejada a la hora de exponerse y hablar en público. Esto es una fase posterior. Primero debemos conocer el tema. Cuando lo conozcamos, en ese momento sabremos hablar bien, sin trabarnos. ¿Por qué? Porque lo más sencillo y lo más fácil es hablar de uno mismo y de experiencias que nos han sucedido. Porque sabemos los sentimientos que tuvo esa experiencia y los sentimos y se nos hace mucho más fácil hablar y comunicar. Por tanto, esto debes tenerlo en cuenta. Cuando te toca hablar en público, habla de un tema que sepas de primera mano. Y si no lo sabes, te lo preparas y tratas de buscar historias que te han pasado a ti o de temas relacionados que te han pasado a ti. De esta manera será mucho más fácil que puedas soltarte y que no suene tan artificial. Clave número 5, muy importante. Cada vez que algún cliente me escribe para que le ayude a preparar un discurso, pues, por ejemplo, para un discurso en las fiestas, para una ceremonia, lo que le digo es que no intente impresionar a nadie, simplemente que se centre en comunicar, en transmitir un mensaje, como es esa persona en su día a día y que trate de decir ese mensaje. No trate de impresionar a nadie ni de forzar nada, porque si no, al final dejas de ser natural. Estás forzando un personaje y eso los demás lo ven. Y es muy importante a la hora de cuando vas a dar un discurso que suenes natural, que suenes tranquilo, que suenes tú mismo. Entonces, no trates de impresionar a nadie, no se trata de eso cuando estás dando un discurso o cuando estás comunicando algo, se trata de transmitir y de comunicar el mensaje, nada más, ¿de acuerdo? Por tanto, no trates de impresionar a los demás, porque nunca sale bien, a gente le gustará, a gente no, y tú mismo luego tendrás la sensación de no haber sido coherente y de haber intentado gustar más a los demás antes que transmitir y comunicar tu mensaje. Clave número 6. Sé tú mismo, no imites a otras personas, no trates de ser otras personas. Entiendo que haya referentes, que haya personas que te gusten cómo comunican, cómo transmiten. Puedes coger ciertos aspectos, ciertas características de su comunicación, pero traértelas a ti, a tu manera de expresarte, de comunicar, a tu sector, a tu tono. No trates de imitar a nadie porque se ve forzado y no es natural. Las personas cercanas te conocen y si vas a comunicar algo a estas personas y aplicas técnicas de otros, van a ver que no eres una persona natural, sino que estás forzando y que estás interpretando un papel. Por tanto, aquí la comunicación no será auténtica, no saldrá de ti. Estarás forzando un papel y dejarás de ser tú mismo. La gente quiere que tú mismo seas quien transmite el mensaje con tus gestos, con tus emociones, a tu manera. Trata de hacerlo lo mejor posible, pero no seas otra persona que no sea tú mismo. Vamos a por la clave número 7. Este es un factor que me parece súper interesante y está unido con la clave número 8. Y es el hablar despacio. No sé qué pasa, pero en el día a día
Estoy cansado de ver personas que hablan súper deprisa, no dejan espacio, se nota cómo respiran y eso transmite ansiedad, eso transmite inseguridad y eso transmite una energía de inquietud en la otra persona. Y es que dependerá de qué tono, de qué situación, de qué contexto estamos hablando. Pero nadie elegirá una persona que hable deprisa. Porque alguien que habla deprisa no se le entiende. No se le entiende. Y hay que saber controlar la velocidad al hablar. Porque es muy importante a la hora de transmitir y de hacer llegar un mensaje a la otra persona, que es el objetivo principal de la comunicación. Hacer llegar el mensaje a la otra persona. Y nunca lo vamos a hacer si hablamos deprisa. Por tanto, habla despacio, no tengas prisa, porque te vas a dar cuenta que el hablar despacio da más contundencia a tu mensaje. Cuando hablas deprisa se pierde el contenido real y el mensaje. Habla despacio y sobre todo, vamos a por la clave número 8, utiliza los silencios. No puede ser que todo el discurso, todo el mensaje a la hora que vas a hablar en público sea el mismo tono. Tiene que haber subidas, tiene que haber bajadas, tiene que haber contundencia, tiene que subir la voz. Tienes que dejar silencios. Esto captará muy bien la atención del público. Y es lo que quieres, mantener y captar la atención. Sin la atención del público o de las personas que están a tu alrededor, no hay nada que hacer. Y es que te darás cuenta que cuando entras a una reunión, cuando te diriges a otras personas, cuando alguien va a hablar en público, hay personas que cuando empiezan a hablar, la gente enseguida presta atención. Estas personas captan muy bien la atención de los demás. Pero te darás cuenta también que hay otro tipo de personas que cuando empiezan a hablar, la gente desconecta. Coge el móvil, mira hacia abajo, empieza a hablar. Y aquí ya el mensaje es muy difícil recuperarlo. ¿Por qué? Porque ya hemos perdido la atención. Y esto lo podemos mejorar, recuperar y hacer que sea una fortaleza en nuestra comunicación utilizando los silencios y sabiendo muy bien el momento del mensaje y en qué momento estamos del discurso. ¿Queremos aumentar esa voz para hablar algo con más contundencia? ¿O si queremos hacer una pausa para captar la atención y dar un mensaje con más contundencia? Hay que tener en cuenta esas subidas y bajadas a la hora de dar un discurso, de dar una presentación, porque va a tener mucha más probabilidad de éxito el mensaje que quieras transmitir aplicando estos conceptos. Clave número 9. Todo lo que comuniques, todo aquel discurso que hagas, toda exposición, debes meterle entusiasmo, ganas, actitud, se tiene que ver, porque la actitud, la energía, el lenguaje no verbal se transmite también a las demás personas. No es lo mismo que yo esté así, explicándote una cosa, que te estoy transmitiendo una serie de cosas, a que yo esté aquí y esto. Y lo que te quiero transmitir es que esto es muy positivo para ti. Cambia completamente el marco y el entusiasmo es algo que muy pocas personas aplican a su comunicación. Suenan totalmente planos, no se mueven, misma posición. Y es muy importante la posición, el lenguaje no verbal, mantener la mirada. Todas estas acciones hacen que la comunicación pase de ser algo mediocre a ser muy buena y que capte la atención de los demás y que transmitas el mensaje que quieres. Y clave número 10. Repite hasta que lo consigas. Repite hasta que esto se convierta en una habilidad tuya. Repite hasta que esto sea una fortaleza. Es la clave de todo. La constancia, la repetición, la mejora, el esfuerzo, la constancia, la repetición. Continuamente debes estar mejorando.
Y para estar mejorando debes estar constantemente esforzándote y aplicando todo esto que te he comentado. Y es que no hay ningún truco ni ninguna estrategia mágica, simplemente es repetición, esfuerzo, tratar de mejorar, autocrítica, ver dónde podemos mejorar, qué está fallando y seguir progresando. Así que tienes las 10 claves para poder hablar con más confianza y con más seguridad. Si quieres mejorar esto conmigo, el próximo 30 de mayo, sábado, voy a dar un intensivo de comunicación y hablar en público. Será de 9 a 6 de la tarde en Ontinyent. Máximo 8 plazas. Te dejo toda la información en la descripción para irnos a comer en un buen restaurante, aprovecharnos para hacer networking y será una formación totalmente práctica en la que desde el minuto 1 nos expondremos, veremos qué errores estamos cometiendo, qué podemos mejorar, qué hacemos bien y podemos potenciar y te aseguro que en 8 horas podrás hablar con mucha más seguridad en tu día a día y hacer que tu trabajo pues seas una persona más valiosa, tengas habilidades y recursos que muy pocos tienen y estoy seguro que esta habilidad en los próximos años se va a valorar muchísimo más. Así que te dejo toda la información aquí en la descripción y si te ha gustado este vídeo, pues dale a like, vuélvetelo a mirar y envíaselo a esa persona que sabes que debe mejorar su comunicación y no sabe cómo hacerlo porque dice que tiene miedo, que no es capaz o que no tiene la confianza suficiente. Así que nos vemos en el próximo y exponte a ello. Es la única manera de mejorar.